Escándalo total. Colapinto firma con Cadillac y Mercedes revela todo. Lo que parecía una simple decisión empresarial terminó desencadenando una tormenta diplomática entre dos gigantes del automovilismo mundial. En las últimas horas, Franco Colapinto cerró un acuerdo confidencial con Cadillac, lo que automáticamente provocó el quiebre de todos los vínculos informales que existían entre su entorno y la estructura de Mercedes. Pero lo que nadie esperaba era la reacción inmediata y pública de Toto Wolff. El jefe de Mercedes, habitualmente hermético y calculador, esta vez rompió su silencio con una crudeza inusual, revelando ante medios alemanes que hubo conversaciones avanzadas con Colapinto y su equipo, y que la forma en que se cerró el vínculo con Cadillac fue una puñalada política en la espalda. Según declaraciones extraoficiales recogidas por medios europeos, Mercedes no solo venía manteniendo reuniones estratégicas con el entorno de Colapinto desde principios de año, sino que incluso se había esbozado un borrador de plan a mediano plazo. El piloto argentino era, en silencio, una de las piezas pensadas para una futura reestructuración del programa de jóvenes talentos, e incluso su nombre había sido mencionado en al menos dos informes internos del área de proyección deportiva. Pero todo se derrumbó esta semana, cuando el entorno de Colapinto notificó que no solo rechazaban continuar las conversaciones con Mercedes, sino que lo hacían debido a una cláusula de confidencialidad que ya habían firmado con Cadillac semanas atrás. Para Wolff, eso fue más que una traición. Fue un movimiento calculado para dejarlo expuesto ante su propia junta directiva. Las declaraciones de Toto Wolff no fueron simplemente una reacción emocional. Para muchos dentro del paddock y los altos despachos del automovilismo europeo, fueron un grito de impotencia desde el centro mismo del poder alemán. Lo que se discutía en privado desde hacía meses, una posible integración de Franco Colapinto al programa de desarrollo de Mercedes, se vino abajo con una sola firma. Pero no fue solo la firma, fue la forma. Y eso es lo que más le dolió al austríaco. Según confirmaron fuentes cercanas al board de Mercedes Motorsport, las reuniones con el entorno de Colapinto no solo existieron, sino que fueron tan avanzadas que incluyeron propuestas de branding conjunto, cláusulas de exclusividad parcial y hasta acuerdos de visibilidad compartida para 2026. Nada se había firmado, pero para Toto, el sí de palabra ya era un compromiso moral. Lo que desató su furia fue que, mientras su equipo de marketing preparaba estrategias para posicionar a Colapinto como imagen juvenil de la renovación técnica de Mercedes, el piloto y su círculo más cercano ya habían firmado, en secreto, con Cadillac. El movimiento fue quirúrgico. No se filtró nada hasta último momento. Y cuando se anunció públicamente, no hubo ni una llamada previa, ni una advertencia diplomática. Solo silencio. Luego, el comunicado de Cadillac. Y después, la tormenta. Según allegados a Wolff, la sensación no fue solo de traición, sino de exposición. Porque al interior de Mercedes, había directivos que desconfiaban del vínculo con Colapinto por considerarlo mediático e inestable. Toto había garantizado personalmente que era una apuesta estratégica. Y ahora, frente a toda la junta, quedaba como el arquitecto de un puente que otro equipo terminó cruzando. Lo más duro fue la reunión a puertas cerradas que tuvo lugar ayer por la noche en Stuttgart, donde Toto, según filtraciones, debió justificar por qué se había compartido información técnica preliminar, análisis de rendimiento e incluso recursos de simulador con un entorno que terminó firmando con la competencia. Y no con cualquier competencia, con Cadillac, una marca que no solo es norteamericana, sino que ha sido impulsada por General Motors como la gran apuesta geopolítica para contrarrestar el dominio europeo en el automovilismo internacional. Para el equipo alemán, lo de Colapinto fue más que una pérdida deportiva. Fue un golpe de inteligencia corporativa. Porque ahora no solo se quedan sin el piloto que creían tener asegurado, sino que Cadillac, con su equipo aún en formación, tiene acceso a todo lo que Mercedes proyectó en torno a ese perfil. Y eso, en el juego de poder que es la F1 moderna, es inaceptable. Mientras en Stuttgart el ambiente seguía en ebullición, con reuniones de urgencia, recortes de acceso a servidores compartidos y llamados internos para revisar protocolos de confidencialidad, la prensa alemana reaccionó con una mezcla de estupor, indignación y decepción. El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung tituló sin rodeos, Colapinto, la fuga que Wolff no vio venir, mientras que Automotor und Sport publicó una columna demoledora, en la que calificó el episodio como el peor error de lectura política de Mercedes desde la era híbrida. No se trató solo de un piloto que cambió de rumbo, sino de una figura que Mercedes ya proyectaba como símbolo de renovación. La narrativa que había comenzado a construirse, con Colapinto como rostro joven, latino, emergente, fue interceptada por un rival sin piedad. Pero la cobertura mediática más dura no vino desde Alemania, sino desde Francia, donde el diario L'Équipe reveló que la decisión de Cadillac fue tomada en conjunto con asesores estratégicos de General Motors en Europa, quienes recomendaron cerrar el contrato con Colapinto cuanto antes justamente para bloquearle el acceso al programa alemán. Es decir, fue un movimiento premeditado, un jaque directo a Mercedes. Y el problema,
Según se comenta en los pasillos corporativos, no fue solo perder al piloto, fue perderlo en silencio, sin margen de respuesta ni capacidad de daño controlado. Desde Detroit, en tanto, el entorno de Cadillac celebró el contrato con total hermetismo. No dieron detalles, no mencionaron a Mercedes y, al ser consultados por la prensa norteamericana sobre la reacción de Toto Wolff, respondieron con una frialdad empresarial que dolió aún más. No comentamos conversaciones con otras marcas. Nosotros trabajamos sobre hechos. Esa frase, pronunciada por un portavoz de GM Performance Racing, fue interpretada como una provocación velada, porque aunque no lo nombraron, todos sabían a quién iba dirigida. En paralelo, el entorno de Franco Colapinto también guardó silencio. Ni su agencia de representación ni su equipo de prensa emitieron comunicado alguno. No hubo agradecimientos públicos a Mercedes, ni explicaciones. Y eso, para los directivos alemanes, fue el golpe final. Porque en el mundo del automovilismo de alto nivel, la lealtad, aunque frágil, aún se simboliza. Y no haber dicho ni una palabra de cortesía, fue considerado por muchos como un cierre frío, casi cruel. Pero lo más inquietante es lo que empieza a filtrarse por debajo. En Mercedes hay sectores que quieren ir más allá. Se habla de bloquear colaboraciones futuras, de revisar acuerdos con patrocinadores vinculados al entorno de Colapinto, e incluso de una ofensiva mediática para desacreditar al piloto como figura pública dentro del paddock europeo. Todo esto, por ahora, sin confirmación oficial. Pero en el mundo real, donde el poder no siempre se comunica, el silencio también es un arma. Las repercusiones del escándalo no tardaron en extenderse más allá de las oficinas de Mercedes y Cadillac. El paddock completo ya tomó nota de lo ocurrido y, según revelaron varios periodistas especializados desde Paul Ricard, donde se realizaban simulaciones privadas, el nombre de Colapinto volvió a estar en todas las conversaciones, pero ya no con el aura prometedora del nuevo protegido europeo, sino con el tono incómodo de el que rompió con Mercedes en silencio. Y ese matiz no es menor. En la política interna de la Fórmula 1, los gestos, los tiempos y los silencios tienen peso. Y el hecho de que el piloto argentino haya sellado su contrato con Cadillac sin siquiera enviar un mensaje institucional de despedida al entorno de Toto Wolff se interpretó como una provocación, o peor aún, como una muestra de frialdad táctica. Este cambio de percepción impacta no solo en su imagen personal, sino en todo el esquema de desarrollo de jóvenes talentos. Porque, aunque oficialmente no integraba el programa junior de Mercedes, Colapinto sí era parte de una estructura informal que incluye acceso anticipado a tecnología, invitaciones exclusivas a simuladores y sesiones técnicas compartidas. Y ahora, tras este episodio, varios talentos emergentes que aspiraban a recibir el mismo trato han quedado en una zona de incertidumbre. ¿Seguirá Mercedes apostando por pilotos externos? ¿O cerrará filas y volverá a trabajar solo con talentos captados desde las academias propias? Nadie lo sabe, pero lo que sí está claro es que el daño simbólico es más grande de lo que parece. Incluso la FIA, que suele mantenerse al margen de los conflictos internos entre equipos y pilotos, comenzó a observar con atención el impacto colateral del contrato. Según fuentes cercanas a la Comisión de Jóvenes Talentos, se analiza si el acuerdo entre Colapinto y Cadillac, que incluye exclusividades de imagen, limitaciones de participación en test cruzados y hasta cláusulas comerciales vinculadas a eventos regionales, no viola ciertos principios de libre desarrollo establecidos para las estructuras juveniles. No es una acusación formal, pero sí un llamado de atención que podría escalar si otros equipos comienzan a replicar este tipo de contratos cerrados, que terminan por blindar a un piloto desde lo mediático antes incluso de demostrar resultados sólidos. Por otro lado, varios directores deportivos, especialmente de escuderías medianas, observan con preocupación el precedente que se está sentando. Porque si un joven piloto puede generar semejante impacto político entre dos marcas gigantes sin haber ganado aún nada a nivel élite, ¿qué queda para quienes realmente tienen contratos en curso y deben manejar expectativas, sponsors y tensiones comerciales todos los fines de semana? La figura de Colapinto, que hace tan solo un mes era sinónimo de entusiasmo, hoy divide aguas. Algunos lo ven como un símbolo del nuevo modelo de negocio, donde lo mediático y lo geopolítico pesan tanto como el talento. Otros, en cambio, lo observan como una pieza peligrosa en manos de un aparato empresarial que no mide consecuencias. Y mientras el foco mediático crece, Briatore guarda silencio. Pero nadie duda de que esta movida también tiene su firma detrás. Porque el contrato con Cadillac no solo blinda al piloto, sino que lo coloca como símbolo de algo mayor, una rebelión del eje americano dentro del mapa de poder europeo. Y en ese tablero, cada pieza cuenta. Mientras en Europa se multiplican las interpretaciones y la tensión escala entre departamentos técnicos y comunicacionales, en Estados Unidos el clima es otro. En Detroit, la firma del contrato de Franco Colapinto con Cadillac no fue un movimiento defensivo, sino el punto de partida de una estrategia global de posicionamiento. Y no lo esconden.
directivos de General Motors, según fuentes próximas a la operación, ven en la incorporación del argentino mucho más que un talento emergente. Lo ven como un activo simbólico, como el rostro capaz de tender un puente entre el automovilismo de élite y los mercados latinoamericanos, europeos y asiáticos, donde Cadillac busca relanzarse con fuerza entre 2025 y 2028. Lo que más sorprendió en las oficinas de GM no fue la reacción de Mercedes, sino la velocidad con la que se rompieron los puentes. Internamente, esperaban que Wolff intentara frenar mediáticamente el ascenso del argentino, pero no imaginaban que lo haría con declaraciones tan crudas, ni que revelaría el nivel de acercamiento previo que habían tenido con Colapinto. Para Cadillac, eso fue una señal clara: Mercedes no lo soltó. Lo perdió. Y eso, en el lenguaje corporativo, es una victoria. Por eso el entorno de General Motors decidió mantener el silencio estratégico. No responderán. No aclararán. Porque entienden que, en el mundo del poder, la frialdad también comunica. Lo que Cadillac ha conseguido con esta jugada es mucho más de lo que aparenta. No solo tiene en sus manos a un piloto con proyección mediática y deportiva, sino que lo hace sacándolo de las manos del mayor rival europeo en términos de estructura, ingeniería e influencia. Es una jugada política, silenciosa, pero devastadora. Y lo más impresionante es que fue ejecutada sin presión, sin filtraciones, sin que nadie lo viera venir. Desde General Motors describen la operación como quirúrgica, limpia y emocionalmente neutra. No hubo guerra de comunicados. No hubo guiños agresivos. Solo una firma, un piloto y un silencio ensordecedor en el paddock. Este contrato, además, permite a Cadillac redefinir su narrativa global. Ya no se presenta como una marca en busca de validación técnica en el mundo europeo, sino como una fuerza autónoma, ambiciosa, que puede atraer a figuras clave sin necesidad de compartir proyectos ni ceder protagonismo. Colapinto, al sumarse sin cláusulas compartidas ni cesiones de imagen hacia terceros, se convierte en un rostro exclusivo. No es un piloto asociado, es un piloto propio. Y eso, en el lenguaje del marketing deportivo, vale más que 1000 resultados en pista. Internamente, se activó una red de campañas que incluye presencia de Colapinto en lanzamientos regionales, presencia estratégica en plataformas de streaming deportivo y, aunque aún no se confirma oficialmente, la creación de una serie documental en colaboración con una importante cadena norteamericana, que mostrará el detrás de escena de su transición al programa Cadillac, incluyendo el corte de lazos con Mercedes. Si eso se concreta, será la primera vez que una ruptura política interna entre estructuras de F1 y pilotos se convierta en contenido de entretenimiento masivo. Lo que General Motors está haciendo con Colapinto no es solo fichar a un piloto. Es construir una figura propia, una narrativa, una bandera. Y en ese proceso, lo que queda atrás, los roces con Mercedes, las tensiones con Toto, las especulaciones de la prensa alemana, pasa a formar parte de la historia que Cadillac quiere contar, a su manera.